Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos al primer vídeo del año de esta sección de mi canal llamada Café y Galletas. Una cafetería online donde te pongo al día de las últimas noticias y novedades del panorama musical. Y un lugar donde podrás participar en sorteos y también escuchar música en acústico. Por cierto, si eres músico cantante y te apetece salir en los minutos musicales del final de este vídeo y así poder promocionar tu música, mira este vídeo donde te cuento cómo puedes participar. Y dicho esto, no me rollo más, que hoy hay chicha de la buena. Bienvenidos a Café y Galletas. Y comenzamos con noticias breves. Pocos años en la historia del rock han sido tan prolíficos como 1991. Los discos publicados durante aquellos 365 días forman ahora parte de las listas de los mejores álbumes de todos los tiempos. Y no es para menos, aquel año representó la llegada de verdaderos monstruos en temas de ventas, como lo fueron el Black Album de Metallica, Use Your Illusion 1 y 2 de Guns N' Roses y Dangerous de Michael Jackson. Otro fenómeno de ventas fue Nevermind de Nirvana y el sencillo Smell Like Teen Spirit, lo que marcó el inicio de la explosión grunge, aunando a la salida al mercado del álbum debut de Pearl Jam. Pero también fue un año duro por la partida del vocalista Freddie Mercury. Afortunadamente, Queen lanzó el álbum Innuendo meses antes de la partida del legendario vocalista. A pesar de todo, sin duda alguna, fue un gran año para estar vivo. Por ello te desglosaré la lista de los 20 discos más destacados del glorioso 1991 en el siguiente vídeo de la sección Anécdotas de la música que desconocías del próximo domingo. Y ahora vamos con el nuevo concurso. ¿Qué sabes de música? Bueno, pues este año os traigo una mini sección nueva dentro de Café y Galletas donde podréis ganar suculentos premios. Yo os lanzaré una pregunta sobre música popular y vosotros la tendréis que responder en los comentarios de este vídeo, poniendo hashtag A, hashtag B o hashtag C, dependiendo de la respuesta que elijáis. Y en el siguiente vídeo que haga de Café y Galletas, dentro de esta misma sección, os diré la respuesta correcta y el ganador o ganadora del premio. Y hablando del premio, el ganador o ganadora de la pregunta de esta semana se llevará una masterización gratis de la canción que elijáis, hecha por mí. Así que, muy atentos, que ahí va la pregunta. Es una pregunta de Pod en español. ¿Cómo se llamaba el primer cantante de Burning? A. Javier Teixidor. B. Antonio Tonio Martín. C. Juan Márquez. Pues ya sabéis, para participar y entrar al sorteo, aparte de estar ya suscritos a mi canal, ponedme en los comentarios vuestra respuesta con A, B o C con un hashtag delante. Tenéis hasta el próximo día 29 de enero para participar. Y seguimos con otra mini sección, efemérides de la música. Pues aquí os voy a contar algunos acontecimientos importantes que sucedieron un día como hoy en el mundo de la música. Y empezamos con la efeméride destacada. El 17 de enero de 1949 nace Michael Kevin Taylor. Más conocido como Mick Taylor, es un guitarrista de rock. Mick nace en el seno de una familia obrera, en la localidad de Welwyn Garden City, y crece en Hatfield. Comienza a tocar la guitarra con tan solo 9 años y en su adolescencia forma diversas bandas con sus compañeros de instituto, con las que pronto se sube a los escenarios. A la tierna edad de 17 años, entra a formar parte del grupo John Mayall's Blue Breakers, en el que permanecerá entre 1966 y 1969.
Ese mismo año, tras el abandono y posterior muerte de Brian Jones, Mick Taylor ocupa su lugar en The Rolling Stones. Será miembro de los Stones entre 1969 y 1974, participando en los discos Let It Bleed, Sticky Fingers y Exile on Main Street. Tras abandonar The Rolling Stones en diciembre de 1974, Taylor colabora con numerosos artistas y emprende también carrera en solitario. Ahora os voy a nombrar a otros artistas que también nacieron un 17 de enero. En 1959, Susanna Hoffs, guitarrista y vocalista de The Bangles. En 1985, Simone Simons, vocalista de Epica. En 1982, Alex Barcazas, vocalista de Atreyu. En 1978, Ricky Wilson, cantante de Casey Chiefs. Y en 1963, Kai Hansen, guitarrista y vocalista de grupos como Helloween o Gambardai. Pues hasta aquí las efemérides de hoy. Ahora te dejo con los minutos musicales. Bueno, pues hoy voy a hacer una versión del famoso tema I Want to Be Free de Queen. Espero que os guste. I want to be free. I want to be free. I want to be free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. I got to be free. God knows I want to be free. I've fallen in love. I've fallen in love for the first time, and this time I know it's for real. I've fallen in love, yeah. God knows I'm falling in love. It's strange, but it's true. I can't over the way you love me like you do, but it had to be so when you walk out that door. Oh, how I want to be free. Oh, how I want to be free. Oh, how I want to be free. But last is gone. I don't want to live alone. God knows, got to make it on my own. So baby, can't you see? I got to be free. I got to be free. I got to be free. I want to breathe. I want to be free. Nos vemos en el siguiente capítulo de Café y Galletas. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta. Si aún no lo has hecho, suscríbete. Activa notificaciones con la campanita.